dejado atrás los estrenos, la cena navideña y hemos pasado a la famosa curva de enero, donde todo se ve cuesta arriba e incluso llegar al próximo pago. Pareciera imposible. Hoy te contamos cómo sobrevivir al mes más difícil y comenzar 2026 con finanzas saludables. La llamada curva de enero es el periodo de desequilibrio financiero que muchas personas y familias enfrentan al inicio del año, especialmente después de los gastos realizados en diciembre. No, pues pagar mis primeras aranas es lo que más quiero ahorita, salir de eso. Principalmente para mi día a día, pues para mi comida, para los pasajes, el transporte, para movilizarme del trabajo a mi casa y para comprarme una que otra cosita para mí. No se trata de un fenómeno económico abstracto, sino de una situación cotidiana que impacta directamente en el bolsillo. Ingresos limitados, deudas acumuladas y nuevas obligaciones. La luz, el agua, el cable, todo. Eso solamente. ¿Pero por qué enero es tan difícil? En enero suele ser más difícil porque normalmente no provisionamos en nuestro presupuesto mensual. Provisionar significa prepararse para los gastos que no son mensuales. Normalmente la gente que tiene un orden financiero se prepara todo el año para los regalos de diciembre, se prepara todo el año para el pago de la colegiatura y los útiles y los uniformes de enero. En el caso del sector informal, que es la mayoría, ¿verdad? Que es el 70.9% según los datos del mismo Ministerio de Economía y el Banco Central, que la micro y pequeña empresa sostienen la economía. Este sector informal, como siempre es característica en el mes de enero, disminuyen las ventas y mucho del sector informal también se les retrasa su pago y se vuelve un poquito inestable. No es que vaya a decir que se va a hacer despidos completos, pero acuérdese que hay empleos que son por temporada, solo para noviembre y diciembre. Entonces, esa informalidad también le afecta. En términos simples, ocurre cuando se gasta más de lo que se gana durante las fiestas de fin de año y ese desbalance se arrastra a enero, un mes que tradicionalmente tiene menos ingresos y más pagos fijos. Venimos cargando las deudas o el uso de mucho de nuestras finanzas en lo que son gastos de diciembre y tenemos muchísimo uso de lo que es el crédito. Enero concentra varios factores al mismo tiempo. Ya no se cuenta con el aguinaldo, llegan los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, inician los gastos escolares y pagos atrasados. El costo de la vida sigue alto por la inflación, aunque vale aclarar que El Salvador inició con una inflación por debajo del 1% según datos del Banco Central de Reserva. Significa que no hay una depreciación de su capacidad de compra. Eso para empezar, ¿verdad? Que tiene capacidad de compra, pero no significa que eso es lo mejor, porque se supone que una inflación controlada debe estar entre 1 y el 2%, y si cerramos con 1, andamos bien. En conclusión, los expertos aseguran que la curva de enero no es mala suerte ni castigo, sino el resultado de decisiones financieras tomadas sin planificación. La buena noticia es que se puede prevenir, se puede reducir, corregir y se puede evitar con educación financiera básica. El problema, el no poder pagar o hacerle frente a tus cuotas es la consecuencia. La raíz del problema es que tú estás gastando más de lo que ganás. Entonces tenés que ir a atacar la raíz del problema, tenés que gastar menos de lo que ganás. Comencemos hablando de las cosas que debes de evitar sí o sí. Tenemos un top 5. Número 1, si eres de los que le dio mucho uso a la tarjeta de crédito, uno de los errores más frecuentes es pagar únicamente el monto mínimo que exige, porque reduce la presión inmediata, pero incrementa la deuda total. Los intereses se acumulan mes a mes y una compra pequeña puede terminar costando el doble o más. Trate de pagar el saldo total en el mes para que de esta manera no se vayan recargando intereses. Y al mismo tiempo uno pueda utilizar beneficios que suelen traer las tarjetas, por ejemplo, la acumulación de millas. Número 2. No adquirir nuevas deudas para cubrir gastos básicos.
Cuando el dinero no alcanza, algunas personas recurren a nuevas tarjetas, créditos de consumo o adelantos de salario. El problema es que estas deudas se usan para cubrir necesidades básicas como la comida, el transporte o los servicios, lo que desde ya indica un desequilibrio financiero muy serio. Normalmente lo que te alivia es el flujo, pero te sale más caro cuando vos refinancias las deudas. Entonces yo creo que lo mejor es hacer un presupuesto de subsistencia, quiere decir solo pagar las cosas estrictamente necesarias y todo lo demás irlo a pagar a la deuda más pequeña y hacer un método de bola de nieve para salir de las deudas. Número 3. No saber cuánto se debe ni a quién. Muchas familias llegan a enero sin un panorama claro de sus finanzas. No conocen el monto total de sus deudas, no recuerdan fechas de pago, no identifican tasas de interés ni recargos, y esta falta de información impide tomar decisiones correctas y aumenta el riesgo de mora. Entrar en modo oración y ayuno, ir a pagar todas esas deudas, porque es que la única manera de saldar las deudas es pagándolas. No hay otro camino. Número 4. No usar préstamos informales con altos intereses. Ante la urgencia, algunas personas recurren a préstamos informales, préstamos sin contrato ni regulación. Recuerda que todos estos mecanismos suelen tener intereses excesivos, condiciones abusivas, además de riesgos legales y personales. Tengo yo el derecho a que se me resguarden mis datos, tengo derecho a que se me informe las tasas de interés que tengo, el interés anual, si el interés va a cambiar, si este interés convencional o moratorio, tengo derecho a saber también qué voy a firmar, qué reglamento me va a seguir lo que yo firme. Número 5. No postergar pagos importantes. Algunos, para sobrevivir enero, entre comillas, se aplazan en gastos esenciales como las colegiaturas, los medicamentos, consultas médicas o exámenes preventivos. Esto genera consecuencias a largo plazo, recargos, interrupción educativa o incluso el deterioro de la salud. Luego de la temporada de diciembre, lo que se observa es que bastantes salvadoreños tienen menor liquidez, es decir, que han utilizado todo su dinero, todos sus ingresos en gastos y por lo tanto no logran cubrir sus gastos financieros diarios, por lo cual recurren a lo que es endeudamientos. Enero no se trata de apagar incendios financieros, sino de evitar que el fuego se propague. Entonces, ¿cómo sobrevivir la curva de enero? Saber específicamente qué herramientas podemos utilizar para cubrir lo que son los gastos de los primeros días de enero. Es bastante importante que nosotros tengamos un presupuesto y podamos identificar cuáles son los gastos que vienen en enero y poderlos ubicar en cuáles son los que vamos a realizar y cuáles son los que vamos a evitar. No depende de soluciones milagrosas ni de ganar más dinero en el corto plazo, sino de ordenar las finanzas personales, tomar decisiones informadas y cambiar hábitos. Vamos a comenzar por un diagnóstico financiero personal. Aceptar que tenés un problema y pedir ayuda. Ese es el primer paso porque si nadie te ha enseñado cuál es la relación correcta que tenés que tener con el dinero, si no tenés educación financiera, tenés que buscar alguien que te enseñe o un método confiable. El primer paso para sobrevivir enero es saber exactamente cómo están las finanzas. Muchas personas evitan hacer este ejercicio por miedo o estrés, pero sin diagnóstico no hay solución. Nosotros recomendamos herramientas. Una que yo utilizo mucho es la de Toma tu Pulso Financiero. Es una herramienta que nosotros hemos diseñado precisamente para tener la claridad de mis ingresos, de mis deudas, de mis gastos y qué ruta es la que voy a seguir. Si yo no logro medir esto, yo no lo puedo mejorar. Ese es un principio de mejora continua. Lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Qué incluye ese diagnóstico? Vamos a hacer una lista clara y honesta de ingresos reales, es decir, el salario mensual neto. Remesas, ingresos extras, pueden ser ventas, trabajos ocasionales. Luego, anotamos los gastos fijos y variables como el alquiler de la vivienda, el agua, la luz, el internet, el transporte, la educación, la alimentación y la telefonía. Luego, vamos a registrar nuestras deudas activas, las tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos comerciales y deudas informales. Aquí
recuerda anotar el monto total adeudado, la cuota mensual, la tasa de interés y la fecha de pago. Gastos fijos son todos aquellos gastos que debemos de realizar todos los meses, porque estos puede haber una consecuencia porque si no los cubrimos, por ejemplo, el gasto de un recibo de un servicio básico. Entonces esos debemos de hacerlos todos los meses. Y los gastos que son nuestros gustitos son los gastos variables. Estos los podemos ir viendo o reduciendo dependiendo del mes y podemos ir identificando cuáles son de estos gastos que debemos de eliminar. Tener un plan y educarte de cuál es la relación correcta que tú tenés que tener con el dinero es algo esencial para las personas que quieren tener libertad financiera. Ahora que ya hayamos ordenado nuestras finanzas, la siguiente fase será priorizar. Nosotros nos tenemos que sentar en ese momento, en el mes de enero, replanificar tanto metas para el año como también qué hacer para los compromisos o cómo hacer para los compromisos del mes que se vienen. Por ejemplo, en el mes de enero. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. ¿Sabías que el 75% de las personas juzgan la credibilidad de un negocio por su presencia digital? El marketing digital es esencial en nuestros días. Estudia el diplomado en marketing digital en Escuela RSM. Aprenderás desde la creación de campañas publicitarias, storytelling y presentación de estrategias digitales. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en Escuela RSM, el primer medio escuela. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Cuando ya usted tiene determinado su sueldo y que con eso va a comenzar a aprender a vivir, es una decisión muy sabia. Al principio, mire, va a sentir que se le acaba el mundo, pero si usted quiere resolver su problema financiero, tiene que hacerlo. Si no, van a pasar los años y usted siempre va a ser un deudor. Y el problema de que se acaba la cuerda en un momento determinado. Llegó el momento de ordenar antes de gastar. Recuerda que en enero no todo se puede pagar al mismo tiempo, por eso es clave priorizar. Debes de diferenciar necesidades versus gustos. Las necesidades, por ejemplo, son la vivienda y los estudios y ya lo tenemos claro, mientras que los gustos son compras impulsivas, comidas fuera de casa, suscripciones no esenciales o entretenimiento muy frecuente. Nadie te ha enseñado cuál es la relación correcta que tenés que tener con el dinero. Si no tenés educación financiera, tenés que buscar alguien que te enseñe o un método confiable como lo que nosotros hacemos en Fisherman para ayudar a planificar, para ayudar a invertir, para ayudar a protegerte, para ayudar a provisionar, para tener libertad financiera. Por eso nosotros insistimos en tener una claridad, esa evaluación, ese diagnóstico que nos lleva a tener entonces, hoy sí,
propósitos y metas. Entonces, si yo tengo claro mi objetivo financiero y mi meta financiera, nada de eso, de lo que suceda externo, me va a mover de ahí. Lo que yo voy a tener que hacer a lo mejor es hacer algunos ajustes, pero no voy a ser presa de ansiedad, de crisis de pánico, porque yo tengo la claridad financiera, tengo el orden que va a reducir, precisamente por eso se busca una evaluación y la claridad financiera que reduzca el estrés financiero que podemos caer. Ahora viene el manejo responsable de deudas para reducir la presión financiera. Obviamente no se eliminan de un día para otro, pero sí se pueden administrar mucho mejor. Por ejemplo, pagando más del mínimo cuando sea posible, evitar nuevas compras a crédito y evitar nuevas deudas. La curva de enero no se supera con sacrificios extremos, sino con orden, información y disciplina. Algo bien particular que la gente comete en Navidad, por ejemplo, Año Nuevo, al tener 2, 3 tarjetas, utilizan las 2, 3 tarjetas. Probablemente dijeron, no voy a topar una para de ahí sacar y cancelar las otras 2, pero ya está en un remolino financiero. Ya no va a salir adelante de allí. Una regla de oro para enero es que enero no se trata de crecer, enero se trata de estabilizarse. Y el paso práctico es que prioricemos gastos esenciales, deudas críticas y orden y claridad. Enero también nos debe servir como el punto de arranque de nuestras metas financieras para no volver a cometer los mismos errores finalizado el 2026. Eso implica cambiar hábitos y planificar con anticipación. Lo primero es tener un presupuesto anual realista. Recordemos que un presupuesto no es una restricción, es una herramienta de control y tranquilidad. Permite anticiparse a los gastos y evitar endeudamientos innecesarios. Por eso nuestro programa de hecho es Finanzas con Propósito. Si nosotros tenemos claro el propósito, los objetivos, las metas que las hemos trazado con base a nuestra evaluación, a nuestro diagnóstico, entonces yo voy a tener claras esas prioridades y no me voy a dejar caer o ser presa de algo que me están ofreciendo que yo sé que superan, por ejemplo, mis ingresos. Luego, proponemos un ahorro, aunque sea pequeño. Uno de los mitos más comunes, según los expertos financieros, es creer que solo se puede ahorrar cuando sobra el dinero. La educación financiera enseña lo contrario. Debes de separar el ahorro apenas se recibe el ingreso, no esperar a ver qué queda al final del mes y empezar con montos pequeños y constantes. Los economistas proponen la regla del 50, 30 y 20. El 50, eso es una regla de consumo, de ahorro y de cumplimiento de obligaciones. 50 para consumo, o sea, para los alimentos, para la compra de lo necesario para la sobrevivencia. El 30 para las obligaciones, ya sea para el pago de la energía eléctrica, para el pago de la luz, para el agua, para el teléfono, para el internet. Y el 20, que puede ser para ahorrar o para honrar una deuda de largo plazo. Recuerda tener un fondo de emergencia porque este puede protegerte ante enfermedades, desempleo, reparaciones urgentes o caídas de ingresos. El ahorro es una de las partes principales que debemos de empezar a realizar. Y desde enero podemos ir tomando instrumentos financieros que nos permiten llegar a esa meta. Por ejemplo, tenemos instrumentos financieros que son de bajo riesgo, como las cuentas de ahorro programado, que nos permite ir ahorrando poco a poco una parte de nuestros ingresos para tener ese colchón que necesitamos para cualquier emergencia. También existen otros instrumentos financieros como el depósito a plazo que nos permite ir capitalizando o nuestra inversión se vuelva más rentable porque tiene mayor tasa de interés. Entonces, para cada perfil o necesidad se tiene un producto financiero. Aquí viene algo importante. Durante el 2025, El Salvador superó los $9,000 millones en remesas, por lo cual los expertos recomiendan hacer buen uso de ellas, pues pueden convertirse en aliados financieros si se usan con estrategia. La política migratoria que se ha vuelto más represiva, y esta represión ha hecho de que nuestros hermanos salvadoreños estén mandando mayor cantidad de dinero porque saben que a donde los agarre, con los trapitos que los agarren, así los van a mandar. No es que le van a decir vayan a casa y vayan a traer sus cosas, no, allí mismo los
toman y los despachan, pues van a los centros de retención y después los deportan. Entonces eso hace de que ellos estén mandando dinero. Las remesas son sumamente importantes para muchas familias salvadoreñas, por lo tanto debemos hacer buen uso de ellos. Y una de las partes que debemos de priorizar es utilizarla para lo que es inversión, ahorro, también para gastos de educación o para otro tipo de inversiones que puedan tener. Sin embargo, estamos utilizando las remesas en consumo, lo cual es bueno, pero debemos de mejorar la distribución de la remesa para que pueda ser sostenible en el tiempo. El ahorro es uno de los hábitos que transforma vidas, transforma familias. Y esto lo tenemos que inculcar desde niños. Si nosotros empezamos con nuestros hijos, sobrinos, nietos, vecinitos, niños que tengamos acceso y contacto y poderlos educar financieramente desde ahorita y poderles inculcar el hábito del ahorro, creemos que vamos a tener un país muy diferente y una sociedad muy diferente dentro de unos años. Recomienda dividirlos en 3 partes: ahorro para crear o fortalecer el fondo de emergencia y guardar una parte para meses difíciles como enero. La segunda, el pago de deudas, y la tercera, el gasto responsable. Siempre lo digo, la pobreza no tiene que ver con tener o no tener dinero, tiene que ver con mentalidad y cómo yo nutro esa mentalidad. Si yo puedo iniciar con motivación, pero necesito una mente clara que toma decisiones, y entonces eso no me hace tambalear y decir, bueno, es que hoy pasó esto, entonces lo dejo, lo que empecé lo tiro, ¿verdad? Tiene que ver con mentalidad, tiene que ver con toma de decisiones más que con fuerza de voluntad. Está dispuesto a cambiar sus hábitos financieros, usted ya está en algo porque está tomando la decisión, se está viendo la realidad, que no puede seguir viviendo con crédito. Al menos no puede vivir con un crédito sin una debida planificación, porque hay créditos buenos, hay que decirlo. Hay créditos donde le catapultan su bienestar, por ejemplo, una maestría, un carro, si usted trabaja en ventas y necesita un vehículo. Eso está bien, son créditos buenos, pero debidamente planificados, y saben cuánto tiempo lo va a pagar y sabe de dónde va a salir la cuota mensual. La educación financiera no es solo aprender a ahorrar o a hacer cuentas, es una herramienta de bienestar que influye directamente en la estabilidad emocional, familiar y económica de las personas, porque reduce el estrés, mejora la toma de decisiones y protege a las familias ante la inflación. Pero lo financiero es más cruel que eso, porque déjeme decirle que lo financiero lo lleva a la angustia, a la desesperación, a la aflicción, al agobio, a la desesperanza. Todo eso es las finanzas. Y entonces, ahorita todos los salvadoreños que me están escuchando, yo los invito a que realmente tomemos al toro por los cuernos, como decimos en la calle, tomar la decisión de vivir únicamente con su salario. Y si no le alcanza su salario, pues emprenda, vea cómo hace para tener un negocito, vea cómo hace para tener más ingresos. Las víctimas, los que tienen pensamiento de víctima, buscan excusas, buscan responsables a quien echarle la culpa de algo. El líder, que es lo que nosotros tratamos de impulsar, es el que asume la responsabilidad y ve esa crisis o ese problema como un desafío. Entonces, lo estudio, analizo qué me llevó a tomar esa decisión, que hoy tengo deudas excesivas, soy honesta y honesto conmigo mismo, tengo esa claridad primero y entonces puedo hacer un reajuste. Las finanzas sostenibles no tienen que ver solo con fuerza de voluntad o motivación, tienen que ver con decisiones. Frente a este escenario, se aprobó la Ley de la Quincena 25, que propone un pago adicional en enero equivalente al 50% del salario mensual, con el objetivo de aliviar gastos y dinamizar la economía.